Elizabeth asegura que su hija ya tiene una mamá y necesita que Maritza cumpla solo y estrictamente su rol de abuela. Muy buenas tardes, se abre la sesión a doña Elizabeth y doña Maritza. Sí. Doña Elizabeth, ¿cuál es su caso? Traje a mi madre para básicamente pedirle que respete mi espacio de madre y mis decisiones y que se quede tranquila porque yo estoy haciendo todo por mi hija, muy por el contrario de lo que ella me transmite, que ella piensa que yo no hago cosas por mi hija y ya no me está permitiendo vivir tranquila y eso se está transmitiendo a mi hija y le está afectando. ¿Cuál es la historia de ustedes? ¿Viven las dos juntas en una misma casa? Sí, vivimos hace casi ya 2 años juntas. ¿Ya? Ahora ya yo adulta me fui a vivir con mi hija, con ella. ¿Qué edad tiene su hija? 5 años. ¿Ya? Básicamente por necesidad. Y yo antes nunca viví hasta como los 3 años más o menos con mi mamá y después de ahí en adelante me crió mi abuela. Se lo he dicho y mi madre lo sabía, porque mi madre a mí me echó de la casa. Entonces yo no quise arrastrarla a ella y la dejé con mi mamá porque yo no tenía dónde ir. Entonces la dejé a ella, pero siempre presente porque he trabajado toda mi vida para ella. ¿Por qué su mamá terminó echándola de la casa? Porque yo trabajaba, pero siempre eran las peleas porque como que se repite la historia. Entonces, que no era mi casa o porque no llevaba las reglas de ella. Por eso digo como que se repite un poco la historia. Pero lo que me está diciendo, entonces está asumiendo usted que lo que alega su hija es cierto. O sea, yo me fui de la casa, pero porque me echaron, no porque me fuera. Pero, no, estamos hablando de esta otra parte, que usted me está diciendo se repite la historia. Porque las diferencias con su madre eran porque su madre quería poner las reglas, porque su madre quería que usted siguiera las reglas. Claro. Y su hija iba a reclamar sí, lo digo, mismo si estoy a a favor de eso, claro, no lo niego. Entonces, pero nunca le faltó, o sea, siempre trabajé para ella. ¿Y esas explicaciones a usted no la han dejado tranquila? Es que lo que pasa es que ya viendo experiencia propia, por ejemplo, yo también, a mí mi abuela me echó un montón de veces de la casa. Tiene esa manía. Pero nunca me fui sola. Siempre he tenido prioridad estar al lado de mi hija, incluso aguantando insultos, maltrato, siempre. Por ejemplo, con el papá de mi hija también. Quizás ya no llevábamos una buena relación, entonces, pero me mantuve. O sea, su duda o su recriminación tiene que ver con que su madre podría haber sido con usted. Claro. ¿Se lo ha dicho? No. En todo caso, ¿dónde la llevaba? Porque a mí cuando me echaron no tenía dónde. Es a ella dónde. quien le tiene Claro, que dar ¿dónde la llevaba si no tenía dónde? Es que, claro, ahí empiezan los problemas porque en realidad ella en su tiempo tuvo muy buena situación económica. Entonces, cuando ella me dice no tenía dónde, cuando ella arrendaba una casa donde tenía 2 cuartos y todo eso, entonces me cuesta entender cuando ella dice dónde. Pero es que la seguridad me la daba que estuviera con mi mamá, porque yo sabía que iba a estar bien. Porque sacarla y no me daba seguridad. Prefería que mi mamá dejara de trabajar y yo pagar todos los gastos, todo, y que sabía que iba a estar bien y cuidada. ¿Qué es lo que a usted le duele de que su madre no haya vivido con usted? ¿Usted cree que detrás de eso hay falta de cariño? Es que mi mamá siempre ha sido una persona fría en sus relaciones. Yo ahora ya de adulta tenemos más relaciones. Pero mi mamá siempre ha sido fría porque también es muy prejuiciosa. Entonces también ella siempre ha visto el mundo ideal, de que ella quería que tuviera una niñita de bien. Y yo fui todo lo contrario. Fui la niña rebelde, fui la punky, fui la niña que se emparejó siendo muy niña. Todo al revés a lo que ella hubiese querido que yo estudiara, que estuviera con una pareja que fuera un hombre de profesión y todo. Yo era todo lo contrario. Quizás también la trato de excusar. ¿Es ese el origen de las diferencias que tienen hoy respecto a la crianza de la nieta, hija suya? Sí, a veces concordamos en ciertos puntos con la crianza de mi hija, pero ella las altera, pensando que lo de ella es mejor que lo que yo tengo. Y ahí se hacen los conflictos. Es muy estructurada con mi hija. Hace las tareas, si no hace las tareas, no te paso tus juguetes, te quito tus juguetes y si tú haces las tareas, las haces. Ella llegó a un punto que me dijo que yo era torturadora psicológica con mi hija porque yo hacía eso.
pero es mi modo de ver, porque yo sé que mi hija tiene un carácter. Pero no han logrado, conversando, llegar a un acuerdo, decir, mira, en este espacio te voy a dejar yo poner las reglas, o en este espacio las reglas las pongo yo. Lo que pasa es que Eli no habla mucho. Ahora está hablando, pero no habla. Cuando yo le pregunto, dice que no pasa nada. Se amurra. De hecho, ahora último, un día llegó enojada, como ya perdiendo la paciencia con Zaida. ¿Usted está a cargo del cuidado de la niña durante el día? Todo el día. ¿Usted sale a trabajar? Sí. ¿Y queda la niña con la abuela? Sí. ¿Y cuando Vamos llega al la madre a la colegio, casa? volvemos. Cuando llega la mamá a la casa, ¿qué pasa De con hecho, las Zaidita a reglas? veces cuando hay tareas, yo le digo, ¿las vas a hacer conmigo o con mami? Espero a mami. Entonces, cuando llega mami, yo le digo, hay que hacer tareas. Entonces, ahí ya cuando llega ella, yo de hecho, están en el segundo piso, yo las dejo, bajo a hacer mis cosas, a preparar las cosas para el otro día, para ella, para la niña, para el colegio, para ella, para su trabajo, la colación. Entonces, ella llega y llegó ese día, incluso es como un ejemplo. Entonces, le pregunto, ¿qué pasa? Entonces, de hecho, yo llegué al punto de decirle, cuando venga mal de afuera, suba, se desahoga un ratito, se cambia ropa, y cuando esté bien baja y saluda, porque si llega y se va a desquitar porque trae rabia de afuera, el viaje, el trabajo, el día fue malo, y se va a desquitar con Zaida, o conmigo me va a contestar mal, que yo no le he hecho nada, mejor suba, se desahoga y después baja, porque yo también lo he vivido, yo también he trabajado, pero los problemas del trabajo son del trabajo y los problemas de la casa es la casa. Yo no voy a llevar mi Suena problema. razonable, pero usted hace un rato me reconoció que efectivamente usted se extralimita respecto a las atribuciones de la hija y nieta suya. De hecho, usted misma, sin que nadie la presionara, dijo, estoy repitiendo la historia. Claro, lo que pasa es que como yo estoy todo el día con Zaidita... ¿En qué considera que se extralimita? Que, bueno, una de lo que es una buena madre, pero lo que no tiene paciencia con Zaida. Entonces se me limita en eso, porque yo le digo, esto no es un regimiento. No, ¿en qué se extralimita usted respecto a las atribuciones de la mamá? Lo que pasa es que Eli lo ve así, pero yo no tengo... Estoy con Zaida todo el día, vamos, la voy a dejar al colegio, vuelvo, la voy a buscar, le doy almuerzo, jugamos, hacemos tareas. ¿Será que usted no se dio cuenta de lo que me dijo hace un rato? Es que no... Lo que pasa es que ella a veces no se da cuenta. Y por eso yo también, por ejemplo, cuando me preguntaban, creo que ella lo hace de forma inconsciente. Sí. No sé, a modo de que, por ejemplo, y por qué llegué a esta instancia, porque ya en un momento nosotros llegamos a un problema de violencia física entre nosotras dos. ¿Entre ustedes? Ya ahí cambia de tono y se pone grave la cosa. Pero exacto. pero dile por qué fue. Lo digo, la niña estaba haciendo tarea. Como digo, soy muy autoritaria, es verdad. Y la niña empezó, no quiero hacer tareas, no quiero hacer tareas. Y vengo y le quité una pony que tenía de juguete. Se la quité y le dije, no te la devuelvo. Y la niña empezó a hacer una pataleta bestial. Como dije anteriormente, tenemos un genio desde la más chiquita hasta la más adulta, terrible. Y ahí fue cuando ella me dijo que yo era una torturadora psicológica. Y empezamos un dime y te diré, y vengo hasta el punto en donde vengo y yo le dije, yo soy la mamá. Y ella se levantó y me dijo, ahora eres la mamá, y me empujó. Al momento de ella empujarme, veo de nuevo que como que me va a empujar de nuevo, le agarro las manos y yo vengo y la giro y la tiro sobre la cama. La versión fue otra. Lo que pasa es que yo bajé, como las dejo sola cuando ella llega, yo bajo, porque ya llegó la mamá. Entonces la bajo a hacer las otras cosas y sentí a Zaida llorar. Y subí. Y Zaida me dijo, la mamá me pegó. Y ella, cuando llegó a la casa, le tenemos dicho que a la Zaida no se le pega, ni a ningún niño. En la casa no se le levanta la mano a nadie. Que mi hija lo tenemos prohibido. Como le enseñan que nadie le tiene que pegar a los niños. Y lo tenemos prohibido. Si yo agarro del brazo a mi hija y la sienta, ese acto de agarrarla del brazo. Pero Zaida me dijo, pero yo confío en mi nieta. Me dijo, Zaida, mi mamá me pegó. Estaba llorando. Y le dije a ella, te advertí. Incluso se lo advirtió mi pareja. Si tú le pegas a Zaida, yo llamo a los carabineros. En la casa está prohibido levantar la mano. Y sobre todo, ni a las mujeres, ni a los hombres, o sea, el respeto. Y eso pasó ese día. Por eso, ella me agarró primero porque yo fui a llamar a carabineros. Porque yo le advertí, si tú tocas a Zaida, yo voy a llamar a carabineros. Entonces, ella me agarró primero. Donde me agarró, yo la empujé. Y ahí empezamos los empujones. Pero fue por eso. ¿Y qué pasó con la regla número 1 de que nadie agrede a nadie en esta casa? Exacto, que ahí yo bajé, pero para mí fue fatal. Dije, nunca más delante de mi nieta, o sea, un remordimiento. O sea, mi mea culpa me la hice. Pero fue por ese tema. ¿Hace cuánto tiempo de eso? Hace como un año ya. ¿Y ha habido otra situación similar? No, nunca más, porque yo por lo menos me hice mi mea culpa y dije, nunca más, menos delante de mi nieta. No, aparte que... ¿Y usted hizo un mea culpa?
Sí. De hecho, a base de eso, yo, lejos de reaccionar más agresiva, me empecé a ir hacia abajo. Porque empecé a ver que mi hija se quedó traumada con eso. Obvio. Entonces, de hecho, a mi hija sí, le yo también mencionan... me da culpa, por eso Saidita también, ya estaba antes del psicólogo, y al psicólogo también se lo conté lo que pasó, o sea, siempre con la verdad. Mi hija, de hecho, le mencionan carabinero y se claro, acuerda no le el tiro gusta de ella la palabra gritando. carabinero. Por lo mismo, porque fue así lo que pasó. Porque esa palabra justamente porque yo dije, te voy a llamar a los carabineros. O sea, aquí está prohibido. De hecho, la niña levantar la después mano. llorando le dijo, la mamá no me pegó. Pero las conversaciones de este último periodo son siempre sobre la niña, son Sobre siempre la niña. discusiones sobre diferencias en las decisiones sobre la niña. Sobre todo, últimamente, de que ella no haga apreciaciones del padre de la niña delante de la niña. Bueno, eso lo entendí. Pero lo que pasa es que Saidita escuchó una conversación, que es obvio, una conversación que yo tuve con mi pareja. Entonces eso lo escuchó, que también tengo claro que no se puede hablar, porque no se puede hablar nada delante de Saidita o que ella haya escuchado. Si eso no fue directamente, se lo hablé a la niña. No es solo una conversación, son hartas cosas, ella no se da cuenta pero a veces hay cosas cuando que, lo hace lo que y la pasa niña es lo que capta. Saida ha sufrido de bullying en el colegio, kinder. Llegamos a la instancia de hacer un informe psicológico y llevárselo a la directora. Entonces, Saida, por eso también tiene muchas aprensiones, tiene miedo, por eso está con psicóloga. Yo creo que lo que estamos viendo acá es una situación bastante común hoy en día en los hogares, en que las madres salen a trabajar y las abuelas se hacen cargo de la crianza de los hijos. Entonces tenemos 2 dueñas de casa, 2 roles de madre, para una misma niña, en un mismo espacio. Y hay que tener una altura de miras tremenda para poder organizarse. Y quizás la clave sea esa. Voy a pedirle a Jaime Sánchez, psicólogo, que ingrese para que nos ayude a establecer ciertos puntos que me parecen importantes para avanzar. Porque yo he tratado, por ejemplo, la vida que llevamos, ella trabaja. Yo he trabajado y todavía yo entiendo, ella trabaja, llega cansada y todo. La vida que llevamos, ella trabaja. Yo en la casa de ella no le digo, no hagas nada. Dedícate a Saida. Claro, le digo, dedícate a Saida. Pero la regla la está poniendo usted en esa frasecita. Entonces, hay varios temas acá que yo creo que es importante esclarecer y conversar con Jaime, que es el experto. Lo primero quizás sea el origen de la historia de ellas, que es cómo uno logra entender, ¿cierto?, lo que hablábamos hace un rato, las diferentes posturas frente a situaciones y uno salirse de lo que uno establece como una verdad absoluta en su vida. ¿A qué me refiero? Para Elizabeth, nada justifica el abandonar o dejar a un hijo. Así sea contigo pan y cebolla, como dice el dicho, ella se iría con su hija a cualquier parte. Entonces le cuesta entender que su madre, pensando en un bienestar de ella, la haya dejado en la casa de la abuela. Sin embargo, para Maritza, aparece como algo súper razonable que ella, por querer darle un mejor porvenir a la hija o mayor tranquilidad y seguridad, la haya dejado en la casa de la abuela. Y ella argumenta que la relación o la preocupación estuvo basada en los cuidados, en los recursos económicos, en la cercanía que mantenía continuamente con la hija, sin vivir con la hija. Quizás partamos ahí, que cómo uno logra, sin descalificar al otro, entender que son opciones distintas. O sea, yo creo que efectivamente, como tú mencionabas antes, Carmen Gloria, de repente hay ciertas situaciones que tal vez lejos de ser las ideales, de repente las familias tienen que enfrentar y a veces se da esta situación de que uno tiene que salir a trabajar y no tiene mucho con quién dejar a los hijos y muchas veces ocurre esto que las familias empiezan como a mutar y las abuelas o abuelos muchas veces asumen un rol relevante en la crianza de los hijos y creo que eso es importante entenderlo. Obviamente desde el punto de vista Elizabeth, en ese sentido en su crianza, tal vez le extrañaba que la madre, en ese sentido tu Maritza, haya salido de la casa a trabajar, pero que ni siquiera estuviera viviendo con ella y es evidente ahí tal vez alguna sensación de abandono o tal vez no entender mucho por qué ocurría esta situación. Como te decía, a veces las circunstancias de vida obligan que uno tal vez no pueda estar presente de la manera que quisiera y eso es posiblemente una conversación que ustedes han tenido pendiente y creo que la comunicación no ha sido lo suficientemente directa de decir las cosas que sienten. Desde la emoción, porque se dieron explicaciones muy prácticas, pero a lo mejor falta la emoción acá, ¿no? Es que da la impresión que esas explicaciones son un poquito más defensivas, como que cada uno trata de explicar un poco el punto de vista de que yo veo esto así, tú ves de esta manera, se apuntan con el dedo, pero al final creo que les falta un poquito un ejercicio tal vez de empatía, de poder entender las posiciones
de ambas para ponerse de acuerdo, porque yo creo que tienen varios elementos en común entre las dos y tienen tal vez intenciones positivas, con la mejor de las intenciones, que quieren hacer ciertas cosas, pero no se coordinan en el cómo, ¿ya? Por ejemplo, con el tema del padre de Zaida. Al parecer, Elizabeth igual pretende que el padre siga estando presente y cumpliendo algún rol, pero ese rol quiere que se dé tal vez en la casa, porque hoy día entiendo que tiene unas visitas dominicales en la cual él va donde la niña, las toma y se la lleva, y dado que ambas desconfían de que eso sea adecuado para ella, esperarían que ojalá las visitas fueran en la casa. Entonces en eso están de acuerdo, ¿cierto? Sí. Por Jaime, lo que entiendo. Fíjate que tenemos a Gabriel, que es el padre de Zaida. Lo tenemos en el teléfono. Buenas tardes, don Gabriel. Hola, buenas tardes. ¿Usted sabía o conocía esta situación de que tanto la abuela como la madre tienen ciertas aprensiones respecto a entregarle a la niña y confiar en que ella va a estar bien cuidada en sus manos? En mis manos sí estaba al tanto. De hecho, actualmente estoy tengo una demanda en tribunales que se está gestionando. Lo mismo le comentaba a la productora, así como que no hay mucha información que pueda entregar en relación a eso, porque son cosas que tengo que discutir en tribunales. Partamos por si es usted capaz de asegurarnos que la niña, o aseverar que la niña bajo su cuidado se encuentra segura, tranquila y protegida. Sí, o sea, yo creo que la niña conmigo está 100% segura, súper tranquila y súper protegida. Acabo de escuchar así como que es lo que comentan sobre mí, tiene que ver también con lo que citó Elizabeth ante el tribunal, el hecho de que consumo drogas y participo en rituales poco convencionales. Sí, efectivamente fumo marihuana, ocasionalmente, como muchas personas lo hacen ahora. No creo que sea un tema cuestionable. Depende del grado, caballero, porque si es ocasional, como usted lo señala, por supuesto que no tiene ningún conflicto. Yo no le estoy pidiendo explicaciones sobre su vida privada. Solo quiero recalcar que la única forma en que esto podría traerle conflicto es si es en presencia de la niña o si es en categoría de adicción. En eso pueden estar 100% tranquilas. Nunca fumo en presencia de la niña. Eso no, si es que no fumo tabaco ocasionalmente porque estamos en alguna reunión social, pero marihuana con ella, no, jamás. Jueza, señora jueza, ¿puedo mostrar algo que fue la última visita que hizo? Tráigamelo, ¿qué es eso? Permiso. La constancia la hice yo, por ser la abuela igual. La niña llegó así, con el ojo. ¿Qué tiene el ojo? Morado, en tinta. Mi niñita, como ha sufrido de bullying y lo hemos visto... ¿Qué opina usted de esto? A mí me dieron la explicación de esa situación. ¿Cuál es esa explicación? Me dijeron que el primo de 3 años le pegó con un juguete en la nariz. De hecho, a razón de la reacción de mi madre, vengo y me aseguré, e incluso Gabriel, testigo, me dio el número de la madre del pequeñito. Y yo hablé con ella y ella me dijo, sí, te pido disculpas, el niño efectivamente le pegó con una cámara de juguete. Sí, pero a Zaida tenemos ese problema. Y Zaida cuando llegó, lo primero que le vi su ojito, y le digo, Zaidita, ¿qué pasó? Zaida me contó lo mismo que el colegio. Me caí. Yo dije, yo conozco ese caí, me caí. Pero no le dije nada más porque yo no la hostigo a ella porque la me lo niña enseñó ya la psicóloga. le responde así porque me mi mamá aparece me respondió un eso. Entonces yo dije, voy a dejárselo a la psicóloga. De hecho, a la psicóloga le dije... Señora, a ver, cálmese un poco. ¿Usted crió hijos además de la señora? ¿Tiene otros hijos? No. No. Yo he criado 3 y muchas mujeres en Chile han criado muchos hijos. Que un niño llegue a la casa con un moretón en la rodilla Pero es que lo que pasa o con es las que... rodillas peladas, escúchame, o con un golpe como este, es tremendamente habitual. Uno igual siempre tiene que poner ojo porque siempre puede tratarse de otra cosa, pero si en 5 años, una vez, llega con este moretón... Es que Zaida, cada vez que sale con él llega con pesadillas, pasa malas noches... Hablemos de una de las cosas. Estamos hablando de este moretón. Tenemos un moretón en 5 años en una niña de 5 años. Algo bastante razonable. ¿Será como para ir a Carabinero a poner una constancia o denuncia? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí? Sí, porque además mintieron en las versiones. ¿No cree usted que la decisión final la debiera tener la mamá? Es que no la tomó. Es que a lo mejor era innecesaria. Pero que no, las versiones fueron otras, porque sí, según la psicóloga no le pegó al niñito. La señora, que es la madre, tomó los resguardos, llamó, averiguó, habló con la responsable y consideró que era innecesario. Pero la psicóloga dijo que Jaime, ¿cuál es tu opinión al respecto? Porque estamos en una niña de 5 años que no es un acto habitual y ni es un golpe que uno le hiciera sospechar de algo. Es incluso por lo que me comentaba Maritza, cuando fue a Carabineros le desestimaron la denuncia diciéndole que tenía que ser la madre la que lo hiciera. Si no me equivoco, eso.
en ese sentido estoy completamente de acuerdo que al final ustedes también lo pueden conversar. Yo entiendo la aprensión que tú puedas tener, Maritza, y que le manifiesta esta preocupación a Elizabeth. Después la psicóloga dijo que no le había pegado al niñito. Fue la culpa del papá. Pero efectivamente yo creo que acá lo que está pasando, y al menos porque tenemos que pensar que Elizabeth acá está demandando por una situación que tiene que ver con que ella siente que tú no respetas su rol como madre, y esto es una clara muestra de que tú lo estás haciendo de esa manera. Entonces, si está en peligro mi nieta, o sea, no peligro, no es tan exagerado, pero si afecta a mi nieta, yo creo que sí. Maritza, ojalá que me entiendas, que te comprendo tu preocupación, y yo creo realmente que tú amas a tu nieta, ¿ya? Y creo que esperas lo mejor para ella. Sin embargo, a veces pasas a llevar a tu hija, que es la madre de tu nieta, ¿ya? Y eso obviamente para ella es una incomodidad. Imagínate cómo hubiera sido para ti, siendo madre también, que te sintieras desautorizada. Entonces, al final, cuando uno te trata de dar tu argumento y tú simplemente sigues argumentando a favor de lo que has hecho, se ve como poca autocrítica de parte tuya. Y obviamente, sin esa autocrítica, es muy difícil que ustedes logren algún tipo de reparación y algún tipo de consenso. Pensemos, o sea, yo creo de nuevo que es muy válido que tú cumplas un rol importante y posiblemente pasas más tiempo que Elizabeth con tu nieta, se ¿cierto? Agradece. Claro, y se lo agradece, y en ese sentido yo creo que las dos están conscientes de eso y son capaces de verlo, ¿ya? Pero hay ciertos matices acá que ustedes deberían aprender a llevar de otra manera, igual como cualquier pareja. Tomémoslo ustedes como que fueran los padres de la niña, ¿ya? Tiene que saber y así mismo que cada uno tiene su rol y yo soy la mamá. Claro, y los padres al final igual se tienen que poner de acuerdo. Ella no habla. Dame un segundo. Al final los padres igual se tienen que poner de acuerdo, porque además ustedes discuten frente a la niña, han tenido un episodio de violencia frente a ella, lo que también es algo que no es aceptable, porque de repente uno dice que es con las mejores de las intenciones, pero el entorno que están generando en torno a ella no es positivo, no es sano, y al final le están enseñando al final el tema de la desautorización, etcétera, y la figura materna también se va viendo mermada acá. Elizabeth por algo ha traído el caso a estas instancias, porque posiblemente las ocasiones en las cuales ustedes han conversado no han podido llegar a buen puerto. Por lo que Elizabeth me comentaba, hace poco tuve esta conversación con la prima y contigo, donde aparentemente tú aceptabas los comentarios que Elizabeth te decía, pero al parecer al poco tiempo dejaban de cumplir como con esos acuerdos. Claro, porque me desautoriza incluso delante de la niña. Jaime, ¿sí? Aquí quizás tú diste con una tecla que es fundamental, porque nadie está poniendo en duda acá el cariño que puede tener la señora Maritza y que es evidente en favor de su nieta. Pero yo creo que nunca le ha dado una visión distinta a este conflicto. Y quisiera que tocáramos ese punto, que es el daño que puede llegar a hacérsela a una niña cuando uno derrumba la imagen materna y derrumba la imagen paterna. Porque esta niñita va a crecer con una imagen absolutamente desautorizada y desvalorada tanto de la madre como del padre, que es lo que está pasando hoy día. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta niña tenga 15 años, cuando entre en la adolescencia y tenga una mamá a la que no respeta porque le han enseñado que así tiene que ser, y tiene un padre al que no respeta porque también le han dado información que así es como tiene que ser? Exactamente, al final obviamente la relación con la autoridad puede verse muy complicado de parte de ella, y además que ustedes le presentan una cosa como poco unificada, no le queda claro cuál es el mensaje con respecto al tema de hacer las tareas, con respecto al tema de, no sé, la alimentación, que cada una va dando mensajes distintos, y ellos también van como triangulando la relación, y la niña al final también puede ir acudiendo a uno o a otro según lo que le convenga, que es lo mismo que pasa con padres que tienen a sus niños. Entonces, ahí es donde ustedes creo que tienen que conversar y ponerse de acuerdo en esto. Yo creo que nadie está cuestionando tus intenciones, y quédate tranquila con eso, porque creo que si tú te quedas tranquilo con eso, va a ser más fácil que tú escuches y que veas al final que tal vez la intención de Elizabeth no es sacarte a ti de la vida de ella, como tal vez tú esperas sacar al padre, sino que ella quiere que tú estés en la vida de su hija y en la vida de ella misma, pero en el lugar que te corresponde como una abuela que presta ciertos apoyos, servicios y un rol de abuela, no un rol de madre, ¿se entiende? Y eso, no, insisto, es que mucho más. A ver, yo estoy todos los días con ella, los días viernes se va a quedar donde su pareja. Nadie ha negado que haga eso. Lo que estamos hablando que el rol que usted está desempeñando hoy día extralimita al rol de la abuela. Por razones prácticas, y lo dijimos en un principio, muchas abuelas están cumpliendo ese rol hoy día, están cuidando a los hijos. Por eso digo, ella sale, llega tranquila el domingo. Pero, señora, pero para el bienestar de su nieta, que es lo que le está explicando Jaime, es bueno que usted le dé el espacio que merece y que corresponde tanto a la madre como al padre. Usted no puede ocupar todos los roles, ni puede ocupar roles por sobre la madre o por sobre el padre. A ella se le da el espacio del que el poco que está con Zaira. Es al revés. Ella le tendría que dar espacio a usted, no usted a ella.
No, pero ella lo tiene. Y Elizabeth, al menos cuando yo conversaba con ella igual también hace un mea culpa, porque ella reconoce que de repente ha tenido cierta inestabilidad emocional, ella reconoce que en ciertos momentos es agresiva y que puede que no sea el mejor ejemplo en algunos momentos con respecto a su hija. Entonces yo creo que ese mismo mea culpa que ella está haciendo es tal vez el que se está pidiendo a ti, ¿ya? De decir, oye, tal vez en esto yo podría mejorar un poco, porque siento al final que te veo un poco defendida, Maritza, en el sentido como asumiendo que lo que tú estás haciendo está perfectamente bien. Zaida tiene salud, colegio, tiene un hogar. Te entiendo, pero es la hija de Elizabeth. Y como digo, en la medida que tú no seas capaz de salir de la posición en la que estás, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo y esta situación va a continuar. Te lo insisto, ella no habla. Te entiendo. Y de nuevo, esto para que te quede claro, yo no estoy planteando acá que todos los cambios los tengas que hacer tú. ¿Ya? Por eso mismo mencioné hace unos minutos que Elizabeth sí hace una autocrítica de ella misma y dice, yo me he equivocado en esto, me he equivocado en esto otro y estoy trabajando con mi psicóloga, estoy haciendo este tema. También es crítica incluso con los procesos psicológicos que ha llevado antes, donde ha tendido también a abandonarlos. La psicóloga que yo le puse, también la llevé yo a la psicóloga. Maravilloso. Y Nadie muy bien. está diciendo que usted sea mala persona. Igual que el aporte que me contabas con el colegio. Que psicóloga para que la ayude y para que hable. En mi casa soy yo contra ella y ella está respaldada por mi padrastro. El padre de su hija quería y se comunicó, tiene el contacto telefónico que aún creo que está. Sí, aquí estoy aún. Ahí está. Porque también estaba de acuerdo en que usted no habla. También está de acuerdo en que a usted le cuesta expresar sus ideas. Y él quería decir un montón de cosas que yo le voy a permitir y lo voy a escuchar. Don Gabriel, lo escucho. Ya, de acuerdo. Mira, acabo de entender un poco el contexto en el que Eli hace este llamado, invita a Maritza a presentarse al programa. Apoyo, le doy mi soporte a Elizabeth, es un tema que hemos tenido recurrentemente, así como pidiéndole yo que hable con su mamá para que le haga entender que está haciendo una mala influencia entre la niña, que al mismo tiempo está haciendo una mala influencia sobre ella porque ha llevado a Elizabeth a enemistarse conmigo, siendo que hasta Navidad, Año Nuevo, enero de este año todavía teníamos una re buena relación con Elizabeth, en base a prejuicios que nacen de su No es prejuicio, es la realidad de lo que es. Se ha ido modificando esta relación con Elizabeth. En relación a eso, la conversa fue con Elizabeth de que ella siempre iba a contar con mi apoyo porque yo confío en los criterios de ella, confío en Elizabeth en cuanto a las personas con quienes se rodea, confío en los criterios de Elizabeth de saber a qué va a exponer o a quién no va a exponer a la niña, porque es de ella el rol de madre, así como comparto yo el rol de papá, y espero que ella también confíe en mis criterios. Y es lo que nos planteamos durante estos 3 o 4 años que llevamos separados. Y bueno, como compromiso siempre estuvo el que, aunque nos separáramos, el bien mayor iba a ser el de la niña. Por favor, si siempre he estado yo presente, él nunca ha hecho nada por Zaida, desde que nació Zaida. Yo he estado siempre, desde que nació Zaida, dándole de comer a mi hija, que no le faltara a mi hija, a mi nieta. Nadie te niega eso. Nadie niega este personaje no trabaja. Sí, acá poco trabajo se cree. Es un vago. No estamos por una cosa material. Es lo mismo que me pasó a mí en mi infancia. No, que él se está Nunca me pintando faltaste bonito. tú de forma No, material. es mentira. Pero es Don Gabriel, muchísimas gracias por su testimonio. Hasta luego. El tipo es un vago, marihuanero, ladrón, estafador. Es el padre de su nieta. Por respeto a su nieta, guarde silencio. Señora, usted no está pensando, fíjese que yo tenía una imagen muy distinta de usted cuando empezó a conversar la historia y cuando empezó su hija a contar cómo usted se hacía cargo de su nieta. Encontré que era una generosidad enorme que por lo más ayuda bastante a su hija para poder salir a trabajar. Pero cuando usted... Para que salga adelante y pueda ahorrar para su casa. Sí, por todas esas cosas lindas. Pero cuando usted empieza a exponer la intimidad de su nieta sin ningún tapujo, cuando empieza a ofender al padre de su nieta, sin importarle la situación donde está, usted le está faltando el respeto a su nieta. Usted no está cuidando la integridad de su nieta. Entonces, yo me pregunto ahora, y creo que es lícito preguntármelo, ¿por qué hace todo esto? ¿Por su nieta o por usted? Porque me da más la impresión que lo está haciendo por usted. No. Si usted tiene denuncias que hacer en contra de él, siga haciéndolas. Y seguramente va a terminar perdiendo la posibilidad de seguir cuidando a su hija, a su nieta. Jaime, ¿hay algo que tú quieras agregar? No, yo creo que es importante, ¿no? Como consejo para ti, Maritza, aprender a escuchar. Tanto cuando Elizabeth hablaba, cuando hablaba yo o cuando hablaba Carmen Gloria, en todos los casos, escucha un poco y empieza a interrumpir como tratando de fomentar tu punto de vista. Yo entiendo que tú tengas tu punto de vista, pero a veces si ese vago nunca ha hecho nada. No entiendo, pero es justamente lo que estás haciendo en este minuto. Es como que cuando tú estás escuchando, estás esperando el momento para meter la cuchara y desestimar lo que te están diciendo. Te invitaría, por el bien tuyo y de la educación al final de tu hija y la situación familiar,
a abrirte un poco más, a escuchar. Y esto se lo digo a toda la gente también en su casa. Esto es un consejo que es bien útil, que uno aprenda a posponer la persuasión, porque normalmente cuando estamos discutiendo con alguien tratamos de persuadirlo, de que entienda nuestro punto de vista. Pero se ha visto que para llegar a acuerdos es muy importante primero escuchar, entender qué es lo que el otro está planteando, qué es lo que al otro le ocurre, y después de que he hecho eso y la persona se siente tranquila y segura y comprendida, es más fácil después que uno dé el punto de vista. Jaime, muchísimas gracias. Hizo lo posible, pero... Yo, de hecho, le he tratado de explicar que al fin de esto estoy protegiendo incluso la imagen de ella. ¿Por qué va a pasar? En la adolescencia de mi hija, ella después va a decir, ¿por qué no estuve con mi papá? ¿O por qué me hablaron esto? Y la va a mirar con odio a ella. Y eso es lo que no quiero, la estoy protegiendo a ella porque la amo, porque Así es mi mamá. Tiene Y toda cosa la que razón. no es, porque Zaida me ama también, a su amo. Pero mamá, toda... los adolescentes después tienen otro proceso. Y si tú ofendes a su mamá, la desautorizas a mí como madre y ofendes a su padre, independiente que incluso ¿Y tú acaso, tengas... dime, Elizabeth, alguna mentira he dicho de su padre? Pero nadie te dice, Contéstame. mamá, nadie te dice que es No me mentira. contestas, Pero ¿sabes? un niño no necesita esa información porque esa ¿De información verdad después... usted piensa que eso está correcto, lo que está haciendo? Pero es que yo no lo hablo delante de mi nieta ahora. Yo no en la casa no se habla de este señor. No se habla ni para bien ni para mal. Si ha lo estoy salido- haciendo ahora. Ha salido a veces, son conversaciones de 5 minutos, pero los niños yo no captan hablo, ni muy la, rápido. ni la niña se acuerda. Bueno, voy de a él. hablar con usted. Usted tiene mucha razón en lo que está diciendo. Finalmente, por mucho que uno trate de influir en las decisiones de los niños y en la apreciación de los niños respecto a la realidad, que es algo que se ve en los tribunales de familia en forma bastante continua, padres que tratan de alienar a los hijos, de darle mala información respecto al otro hijo, eso causa efecto inmediato. Efectivamente daña la imagen del otro padre o la imagen de los papás durante un tiempo. Los niños crecen Y se dan y cuenta. los niños sacan sus propias conclusiones. Exacto. Y cuando un niño deja de ser niño y se vuelve adolescente o se vuelve adulto y se da cuenta de cómo influyeron negativamente respecto a otra persona, esos niños toman distancia y generalmente se alejan de esas personas que influenciaron malamente Y es lo que en no su quiero forma que de mi pensar. hija haga con ella. Entonces usted tiene mucha razón que su hija, cuando crezca, puede a lo mejor tener un padre, porque nadie es perfecto, a lo mejor es un padre irresponsable, a lo mejor es un padre que no tiene una profesión como dijo ella, a lo mejor trabaja esporádicamente, pero eso no lo convierte en un mal padre. Ni eso va a hacer que su hija lo rechace. Porque los hijos aman en razón de los lazos que tienen y no en razón de que si el caballero era bueno o mal candidato como para casarse con la hija. Ese no es un argumento para alejar a ningún padre respecto de su hijo y a ninguna madre respecto de sus hijos. Son otros los argumentos. Los argumentos en forma genérica en el tribunal tienen que ver con la situación de riesgo en la que se expone a un menor. Nuestra asistente social, Caroline Famundes, ha estado escuchando también este debate y esta conversación y quiere conversar con Elizabeth para entregarle alguna información valiosa que le puede servir quizás para su futuro, para reordenarse, para buscar principalmente, que yo creo que es lo que tiene que hacer, señorita, su independencia. Creo que tener las cosas, mezclarlas de esta manera, es difícil que funcionen. Yo amo Pero a mi mamá, cuando yo además- quiero decirlo a esas tetos. cuando no hay Yo amo a ánimo, mi cuesta mamá, más. pero que no puedo hablar con ella y no entiende. Entiendo que quizás tiene argumentos válidos, pero yo estoy haciendo todo lo posible por la protección de mi hija y ella no lo entiende. Y a raíz de eso me ha tratado hasta de mala madre. Y eso me duele. Carolina Faúndez va a hablar con usted para darle alguna información que va a permitir a lo mejor avanzar en lo que usted quiere. Y además, la producción de nuestro programa va a poner a su disposición el Centro de Orientación EIRA para que pueda ordenar sus ideas, para buscar la fórmula de llevar una vida tranquila y beneficiosa para esta niña. Le guste o no le guste, y insisto en el tema, estos son los padres de su nieta. Y como tal, merecen respeto. Y usted no puede, por el daño que le hace a su nieta, seguir desacreditándolos y desautorizándolos de la forma en que lo está haciendo. No estoy de acuerdo. Señora, me imagino, señora Elizabeth, la solución lamentablemente no va a ser en conjunto. La solución creo que pasa en este caso porque usted se refuerce y busque la ayuda y quizás, y ojalá, la independencia necesaria para crear a su hija. Y con esto nosotros cerramos esta sesión. Y acá se mostró por qué no puedo hablar con ella, porque siempre es ella por delante de todo.
Ahora no sé cómo se darán las cosas, pero siento que igual me ayudó para que ella viera que no era solamente mi punto de vista, porque ella piensa que es mi punto de vista y que yo estoy mal, que esto es general. Ojalá que pueda hacer un mea culpa y pueda solucionarlo, porque es una cosa de cariño, si no es atacarla, es una cosa de cariño, porque somos familia y yo quiero que ella siga la vida de mi hija, pero si ella tiene esa actitud no va a poder seguir en la vida de mi hija.